Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Mateo. San Mateo capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Dice el versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su palabra. Muchas gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia hermosa del Espíritu Santo en nuestro medio. Y gracias, Padre, por su compañía bendita. Ahora le rogamos que el Espíritu Santo nos prepare, nos capacite para entender su verdad. Bendiga a los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan, pero rogamos su bendición también sobre todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que hoy, Señor, su palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser. Que el Espíritu Santo nos habilite y nos capacite para comprenderla. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros pensamos en el nacimiento del Señor Jesús, cuando pensamos en lo que se llama la Navidad, hay muchas preguntas y muchas inquietudes. Lo primero que la gente comienza es a discutir, que si es la fecha o no es la fecha, que si es la temporada o no es la temporada, independientemente de que Cristo haya o no haya nacido el 25 de diciembre, independientemente de que la posible fecha sea final de marzo o principio de abril, independientemente de la fecha, lo que nos interesa es lo que dice la Biblia. Vamos a estudiar en la palabra de Dios, en realidad, ¿cuál es el significado del nacimiento de Jesús? ¿Cuál es el valor a la luz de la Biblia? Hay una frase interesante que aparece en el versículo 2 de San Mateo. Dice el versículo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y entonces dicen los magos o sabios de Oriente, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. En ese simple versículo 2 hay 4 partes que necesitamos entender. Número 1, el rey de los judíos. Número 2, ha nacido. Número 3, su estrella hemos visto en el oriente. Y número 4, venimos a adorarle. Si usted mira con cuidado, no es cualquier niño que está naciendo. Número 1 le llaman el rey de los judíos. Número 2 dice, ha nacido, no dice nacerá. Y número 3, su estrella hemos visto en el oriente. ¿Qué rey tiene una estrella que anuncia su nacimiento? Y número 4 dice, venimos a adorarle. No es un simple niño, no es un ser humano, es un humano pero que es divino. Porque la Biblia establece que al único que debe adorarse es ¿a quién? A Dios. Por eso, necesitamos hacer un estudio serio y detenido con relación a qué significa el rey de los judíos. ¿Por qué Cristo es rey? ¿Dónde están las evidencias bíblicas que demuestren que Cristo es un rey? ¿Qué tipo de rey es Jesús? ¿De qué linaje? Y cómo la Biblia establece en forma clara que Él tiene ese derecho. Número 2, dice, ha nacido. Si Cristo nació como rey y si es un ser divino, ¿dónde están las evidencias que prueben que Él recibió adoración? Porque solo Dios debe ser adorado. Número 3, su estrella hemos visto. ¿Y quiénes eran esa estrella que vieron? La estrella que guió a los ángeles, a los magos que vinieron de Oriente. ¿Quiénes eran? ¿Era en realidad una estrella que se desprendió del cielo y comenzó a moverse? ¿Puede una estrella moverse de esa manera? ¿Es imposible para Dios hacer cualquier cosa? ¿A qué infiere la Biblia? ¿Quiénes eran ese grupo que constituía o componía una estrella que guió a los sabios de Oriente hasta Belén? Y número 4, venimos a adorarle. ¿Por qué esta gente pagana, como los sabios de Oriente, tenían un conocimiento más claro que los escribas y los fariseos judíos? ¿Y cómo es que venían y sabían la posición, la postura
la validez, la calidad de vida del Señor Jesús, que sabían que era un niño que era distinto a los otros niños y que era un ser divino y había que adorarlo? Todas estas preguntas necesitan una respuesta. Comencemos primero con la pregunta, el niño rey, dice el rey de los judíos. ¿Por qué Cristo es el rey de los judíos? ¿Dónde están las evidencias bíblicas? Vamos a utilizar el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Recuerdan el método? Bíblico, solo utilizaremos la Biblia. Gramático, tomaremos en cuenta el significado de las palabras. Y descriptivo, porque la Biblia se explicará ella misma. No vamos a hablar de lo que fulano dijo o de lo que Mengano dijo, no. Vamos a ver qué es lo que dice Dios en la Biblia. ¿Dónde están las evidencias que demuestran que Cristo es rey? Y si Cristo es rey, ¿cómo debe reinar en mi vida? Y si es verdad que yo soy posesión de Cristo y pertenezco a su reino, y Él reina como mi rey, y Él es mi rey, ¿cómo yo debo vivir siendo su súbdito? ¿Cuáles son los perfiles o características de los verdaderos súbditos de Dios? ¿Y cómo podemos nosotros entender y comprender a Cristo como niño rey? ¿Era Cristo un rey? ¿Era el rey de los judíos? En realidad, ¿dónde está la evidencia? San Mateo capítulo 1, tomamos todos. San Mateo capítulo 1, versículo 1. Mateo escribió su evangelio y no fue el primero de los evangelios, el primero que se escribió fue San Marcos, y de hecho Mateo consultó a Marcos. ¿Quién era Mateo? Mateo era un cobrador de impuestos, sí, era un judío, y Cristo lo llamó y dejó su trabajo para seguir a Jesús. Mateo se motivó a escribir un evangelio que presenta a Cristo como el rey de los judíos. Mateo dice que Cristo es rey. El Evangelio según San Mateo se escribe específicamente para los judíos. Y cuando usted lee el Evangelio según San Mateo, descubre que su empeño y su afán es que los judíos entiendan que Cristo es rey. El versículo 1 del capítulo 1 presenta dos nombres en la genealogía de Jesús que nos ayudan a entender cómo quiere introducirse Mateo. Dice el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Genealogía. Todos ustedes saben que los judíos son muy estrictos en cuanto a su genealogía. ¿Qué cosa es una genealogía? Una genealogía es un registro donde aparece toda la descendencia de una persona. Mateo está introduciendo a Jesucristo, está diciendo que Jesucristo es hijo de David y es hijo de Abraham. Hijo de David significa que tiene derecho al trono. Hijo de Abraham significa que es un verdadero judío. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Por tal razón, él presenta ahora las evidencias. Jesucristo es hijo de David, Jesucristo es hijo de Abraham. Como hijo de David, tiene derecho a acceso al trono. Él tiene derecho a reinar. Y como descendiente de Abraham, él es un verdadero judío con todos los derechos. Recuerde que nosotros somos gentiles, nosotros no somos judíos. Alcanzamos el nivel de israelitas porque hemos creído en Cristo y entonces ahora somos de la descendencia de Abraham. Gálatas capítulo 3, arreglemos eso de una vez. Gálatas capítulo número 3, miren lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 28, dice el versículo 28, Gálatas 3, 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ¿qué dice ahora? Ciertamente, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que a través de Cristo, ahora nosotros somos verdaderos israelitas. Sin embargo, Mateo nos está diciendo que Cristo es un verdadero judío y que tiene todo el derecho al trono. Busquemos en la Biblia esas frases que nos ayudan a entender que Cristo como la raíz de David, como descendiente de David, tiene acceso al trono. Recuerde, estamos trabajando con Cristo como el rey. Necesitamos las evidencias bíblicas que nos enseñen, que nos demuestren que Cristo es rey. ¿Se entiende el asunto? ¿Se entiende o no se entiende? Ok, vamos al libro de Jeremías, capítulo 23. Recuerda el método bíblico, gramático, descriptivo. No vamos a hacer conjeturas, vamos a leer la Biblia. La Biblia debe testificar, darnos las pruebas de que Cristo es rey. Ya sabemos que es de la descendencia de David y es de la descendencia de Abraham. Jeremías, capítulo 23, versículos 5 y versículo 6. ¿Cómo dice el versículo 5? He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso. ¿Y qué dice ahora? Y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Y qué dice el versículo número 6?
En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán, ¿qué cosa? Jehová, justicia nuestra. Está diciendo Jeremías que nacerá un renuevo, un remanente, un brote, un repollo de la línea de David. Y establece claramente un nombre que es más que un simple humano. Dice que su nombre se llamará ¿cómo? Jehová, justicia nuestra. Recuerde que el nombre Jehová o HJWH, yo soy o yo soy el que soy, es un nombre que solo toma Dios. En el libro de Éxodo, capítulo número 3, cuando Dios habló con Moisés, le dijo, yo soy el que soy, yo soy, te envía. Y ahora dice que ese niño que nacerá, ese rey que vendrá de la descendencia de David, se llamará como Jehová, justicia nuestra. Está diciendo Jeremías que ese descendiente de David es más que un simple hombre, es más que un simple ser humano. Pero sigamos profundizando un poquito más en este asunto. ¿Por qué es tan importante esto? Nosotros sabemos que cada ser humano es la suma de lo que sabe y la suma de lo que ha vivido. Nosotros somos un producto. Bueno o malo, somos un producto. Nuestra mente, nuestro ser más profundo, o como la Biblia llama, nuestro hombre interior, que compone nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual, y nuestro ser intelectual está formado por nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia, es un producto, somos un producto desde el punto de vista genético, como desde el punto de vista de la conducta o del punto de vista cultural, usted es un producto, un producto. Desde los más antiguos ancestros suyos hasta el día de hoy, usted es un producto. Genéticamente hablando, usted como es por lo que heredó. Y también culturalmente hablando es como es porque usted fue formado a la manera como fue formado. Por precepto y por ejemplo, nosotros influenciamos a nuestros hijos, para bien o para mal. Así que tomando en cuenta eso, evaluamos las cosas en base a lo que tenemos en el cerebro. Por eso la Biblia habla de transformación de la mente, transformación de la nous, transformación de lo más profundo de la mente, cambio de los paradigmas, cambio de los patrones de pensamiento, cambio de la estructura mental. La Biblia le llama nuevo nacimiento. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que para entender y comprender estos pasajes de la Biblia, tenemos que verlo a la luz del filtro de la Biblia, no a la luz del filtro de nuestra cultura. Necesitamos un filtro claro para entender lo que la Biblia quiere decir. De allí que ver a Cristo como Rey tiene que ser visto a la luz de la Biblia, no a la luz de la cultura, no a la luz de los conceptos humanos, sino a la luz de lo que Dios enseña. Por un momento necesitamos poner en stop nuestra manera de ver las cosas y tratar de verla a la manera que la ve Dios. Por eso veamos qué dice Dios. Número 1, San Mateo nos dice que Jesucristo es descendiente de David. Número 2, que es descendiente de Abraham. Jeremías nos está diciendo ahora que nacería un renuevo de la familia de David. David tiene el derecho a reinar. Dios le dio ese derecho de la línea de Judá, señalado por el mismo Dios. Venía de Isaías, etcétera, etcétera. Ahora Jesucristo viene de la línea de David. Si viene de David, tiene derecho al trono, porque a través de David Dios hizo el asunto de la herencia al trono. Número 1. Número 2, este descendiente de David, dice Jeremías, que tendría un nombre curioso, se llamaría Jehová, justicia nuestra. No sería un niño común ni corriente. Nos interesan más evidencias bíblicas que muestren o demuestren que Jesucristo es Rey. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, en el versículo 5 sigue la Biblia aclarando el asunto de esto de la descendencia de David. Cuando entendemos estas cosas, vemos la Navidad o la Natividad o la época del anuncio del nacimiento de Jesús con una dimensión más amplia y más profunda. No simplemente que nació el niño rey, sino que nació con una misión. Versículo 5, Apocalipsis capítulo 5. Dice el versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿Qué significa la raíz de David? El renuevo, el retoño, lo que sale de la raíz que es David.
es un anuncio claro de que Jesucristo es ese Mesías anunciado de la descendencia de David. Veamos un poco más en el capítulo 22, versículo 16 del libro de Apocalipsis. Mire lo que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Dice, yo Jesús, ¿qué dice ahora? He enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahora, no está hablando Juan, no está hablando un ser humano, no está hablando un profeta, está hablando el mismo Jesús. Y él dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Y añade, la estrella resplandeciente de la mañana. Eso sería más que suficiente. Pudiéramos cerrar este asunto y dejarlo ahí, porque ya Cristo lo testificó. ¿Qué más se puede decir? Si le parece bien, nos cerramos aquí, dejamos esta cuestión y ya. Y seguimos con la segunda parte. ¿No le parece que ya eso es suficiente y contundente? A ver, ¿le parece o no le parece? O aunque nos parezca correcto, y lo es, siempre como humano queremos más, ¿o no? A ver, ¿queremos más o no queremos más? Y yo sé que usted quiere más cuando en su cabeza hay tantas preguntas y tantas interrogantes. Hay algunos lugares donde la gente dice, yo quiero creer, pastor, pero a mí se me hace difícil creer. Es que soy tan incrédulo que se me hace más fácil no creer que creer. Y cuando alguien me dice algo, yo estoy más dispuesto a discutir y a pelear que aceptar las cosas. Entonces le dijo que usemos el método que siempre usamos, bíblico, gramático, descriptivo. Pelee con Dios, discuta con la Biblia. Me dice, no, así no es justo. Digo, no estamos hablando de cosas justas, estamos hablando de cosas claras. Vamos a usar el método legal, ni el método histórico, sino un método completamente legal. Aquí está, discuta y pelee usted. Aquí están las evidencias. Sigamos buscando evidencias. Pregunta número 1. ¿Tienen sentido las evidencias que estamos utilizando, sí o no? Sí. ¿Son bíblicas? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Testificó Cristo ya? Sí. ¿Tiene sentido lo que Cristo dice? Vamos un poquito más allá. Bueno, hablemos ahora en el comienzo de la iglesia cristiana, cuando se derrama el Espíritu Santo, Pedro lleno del Espíritu Santo. ¿Qué testifica Pedro con relación a David? Miren, le voy a decir una cosa. Es muy importante este asunto que estamos estudiando. No solamente porque estamos mirando la Navidad, no solamente porque hay que tener suficiente evidencia o evidencia bíblica para mostrar o demostrar quién Cristo es. No, no, no. Es porque es un asunto personal. Si usted no conoce a Jesús, no lo conoce. Si usted lo conoce, lo conoce. Dice en el 1 de Juan capítulo 5, mire lo que dice Dios. Es un asunto trascendente lo que necesitamos poner en claro. ¿Por qué? Porque involucra la salvación. No es solamente la curiosidad de ver cosas. No, no, no. Dice en el libro de 1 de Juan capítulo 5, el versículo 10 en adelante. Dice el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y sigue diciendo la Biblia, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y añade Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tan interesante lo que estamos estudiando, porque cuando usted lo entiende, cuando lo comprende, cuando lo integra, no solamente tiene una nueva información, sino que alcanza la salvación y la vida eterna. Esa es la trascendencia del estudio. ¿Se entendió? No es solo que usted es capaz de mostrar con la Biblia que Cristo es Rey, o que Cristo ha nacido, o que Cristo han visto su estrella, o que Jesucristo es Dios. No, no, no. Es que eso trasciende, va más allá del simple hecho de una información. Usted no puede creer en quien no conoce. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Cuando usted le cree a Dios es porque usted le conoce. Usted sabe lo que Él enseña. Hay una relación de experiencia con Él. En el libro de San Juan capítulo 17, el versículo 3, Cristo dijo, y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Usted puede ser muy buen religioso y estar bien perdido. O puede ser una persona cristiana porque conoce y ama a Jesucristo. No es lo mismo ni es igual. De allí la importancia y la trascendencia de lo que estamos estudiando. Permítame hacer 3 preguntas antes de continuar. Pregunta número 1. ¿Podemos creerle a Dios? Yo no dije podemos creer en Dios. Porque la Biblia dice en Santiago que los demonios creen y tiemblan y no serán salvados. Creer en Dios no es suficiente.
Hay que creerle a Dios. ¿Qué significa eso? En el libro de Génesis capítulo 15, versículo 6, la Biblia dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No dice creyó en Jehová, dice creyó a Jehová. Ahora recuerde, donde quiera que Abraham se detenía, levantaba un altar para adorar ¿a quién? A Dios. Había una relación estrecha con Dios, no con una doctrina, sino con la persona de Dios. Cuando una persona tiene comunión con Dios, cuando una persona se relaciona con Dios, tiene un cambio en su vida, hay una transformación en la vida. Si usted verdaderamente conoce a Dios, no puede ser la misma persona. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno es en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas, no es asunto de religiosidad, es un asunto de cristianismo. Por eso, si estamos pensando en la Navidad o la Natividad o el nacimiento de Jesús, independientemente de lo que las culturas digan, veamos qué es lo que dice Dios, qué es lo que enseña la Biblia. Y no solamente recibir una nueva información, sino más que una información, recibir una nueva formación. Una formación mental, una formación profunda, una formación en lo más profundo de nuestro ser. Diría el apóstol Pablo, una formación en el hombre interior, una formación y transformación en la mente, la voluntad y la conciencia. Cuando ese conocimiento llega a nuestro ser, cuando ese conocimiento permea nuestra vida, cuando ese conocimiento de la persona de Dios y de Jesucristo anida en nuestra mente, entonces se produce una metamorfosis. La Biblia le llama transformación. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18 dice que somos transformados de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. ¿Qué significa esto? Que en la medida que nos vamos llenando de este conocimiento, nuestra mente va cambiando y nuestra vida se va transformando. Primero me informo y luego me transformo en un proceso formativo. Entonces, eso es cristianismo. Cristianismo bíblico. Es urgente y es necesario esa experiencia para bendición del individuo y bendición de la familia. ¿Por qué? Si mamá no cambia, si papá no cambia, no hay mucha esperanza para los hijos. Porque nuestros hijos son víctimas de nosotros por precepto y por ejemplo. Ellos no solamente copiaron nuestros genes, no solamente tienen una carga genética, sino que ellos nos contemplan y son transformados por lo que nosotros decimos y por lo que nosotros somos. De allí la importancia de conocer y entender al Señor Cristo Jesús. Vamos un poquito más a fondo. Estamos detenidos aquella mañana cuando el Espíritu Santo, como a las 9 de la mañana se derramó, los apóstoles comenzaron a predicar llenos del Espíritu Santo y gente de cualquier país del mundo empieza a escuchar el mensaje en sus propios idiomas. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Y cuando habló a través de Pedro, ¿qué dijo con relación a Jesús? Y cuando habló con relación a Jesús, ¿qué dijo con relación a David? Recuerde, estamos buscando las evidencias en la Biblia. No es lo que el pastor diga o lo que yo piense, es lo que enseñe Dios. Cristo dio su declaración. Ahora veamos cómo el Espíritu Santo a través de Pedro nos da una declaración muy similar, muy interesante. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 29 en adelante. Ponga cuidado, Pedro, lleno del Espíritu Santo, está presentando el famoso sermón de Pentecostés y el resultado de este discurso, de este sermón, fueron 3,000 personas bautizadas. Ahora, miren cómo Pedro argumenta dentro de su discurso, dentro de su sermón, en relación a David. Versículo 29, dice la Biblia: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y en su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo siendo profeta que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Recuerde que Pedro está hablando inspirado por el Espíritu Santo y nos está diciendo que David como profeta anunció que de su descendencia vendría Cristo para sentarse en su trono. Sigue diciendo ahora el apóstol, dice versículo número 31, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y dice Pedro,
A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, añade, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, refiriéndose al Espíritu Santo. Y dice ahora, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, dice Pedro, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro está argumentando, está presentando la evidencia de que Cristo desciende de David, que el mismo David anunció la venida de Cristo, que Cristo murió pero Dios lo resucitó, y que el mismo David en el Salmo 110, versículo 1, dijo, antes de Cristo nacer, habló y dijo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David habló de Jesús antes de Jesús nacer. Ahora, usted dirá, ¿qué evidencia tengo yo de que lo que usted está diciendo es cierto? ¿Tiene usted alguna prueba de que Cristo confirme lo que me está diciendo? Claro que sí. Cuando Cristo confirma lo que dice Pedro en relación a lo que dijo David, entonces se nos abre un mundo de sentido y significado y nos hace comprender que el Señor Jesús existía antes de nacer. ¿Qué significa eso? Que Cristo es un ser divino que se hizo hombre. No solamente un ser divino que se hizo hombre, sino que es Dios con nosotros, como veremos en un momento. Tomemos esta sección, este argumento, y vamos al libro de San Mateo y planteémoslo ahora como lo hizo el Señor Jesús. San Mateo, capítulo número 22. A Cristo le hacen muchas preguntas y cuando ya terminan las preguntas, Cristo dice, muy bien, ahora me toca a mí hacer preguntas. Así que aquí le tengo una preguntita. San Mateo, capítulo 22, versículo número 41. ¿Cómo dice el versículo 41? Estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó. ¿Qué les preguntó? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, ¿qué cosa? De David. Recuerde que el Cristo en griego es el Mesías en hebreo. ¿De quién es hijo el Cristo? ¿De quién es hijo el Mesías? Y dijeron, de David. Así que los mismos judíos saben que de la descendencia de David vendría el Cristo. Ahora Cristo le hace la siguiente pregunta. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Y dice Jesús, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús dice, bueno, ustedes están claros que el Mesías es hijo de David. Fantástico. Ahora, ¿cómo llamó Jesús al Mesías? Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, y si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Lo que Cristo está tratando de poner en claro es que Él no es un hombre que nació de la descendencia de David. Él es un ser divino que vino de la línea de David. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la idea? Así que cuando hablamos del nacimiento de Jesús, cuando hablamos de esta temporada de Navidad, estamos hablando de un ser divino que se hizo hombre, no un ser humano que apareció. Y Cristo está poniendo la cosa bien en claro. Sí, yo vengo de la descendencia de David. Yo tomé ese cuerpo. Mire qué cosa linda dice en el libro de Hebreos. Vamos rapidito. En el libro de Hebreos capítulo número 2. Mire qué cosa linda dice en relación a cómo Cristo tomó un cuerpo y cómo participó de carne y de sangre. Hebreos capítulo 2, versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿qué dice ahora? Él también participó de lo mismo para deshacer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién dice? Al diablo. Y mire cómo añade algo interesante ahora, versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo, ¿qué cosa dice? Semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pregunto, ¿se hizo hombre o no se hizo hombre? ¿Participó de carne y sangre, sí o no?
A ver, ¿sí o no? Así que este rey que nace de la descendencia de David no es cualquier persona, es Dios que se hace hombre, como veremos en un momento con la palabra de Emmanuel. Ahora, mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo número 10. Dice el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Pregunto, ¿tomó Cristo un cuerpo humano, sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Dónde lo dice? Versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste, ¿qué cosa? Me preparaste cuerpo. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué es tan trascendente? ¿Por qué tiene tanto valor? Recuerde que la vida suya no es una simple existencia humana. De hecho, si usted analiza biológicamente su nacimiento, es un milagro. ¿Cuántos millones de posibilidades hubo cuando usted fue gestado? ¿Cuántos millones de posibilidades había para incubar ese óvulo? Y de tantos millones, ¿por qué Dios permitió que fuera usted? ¿Es una simple casualidad la vida? No. ¿Es usted una simple casualidad? No. ¿Es usted un caso fortuito? No. Usted es una persona muy especial. Si de tantos millones de posibilidades Dios lo escogió a usted, es porque algo importante tiene Dios con la vida suya. Lo interesante es que usted debe descubrirlo. Y la mejor manera de descubrirlo es descubriendo a Jesús. Hasta que usted no descubre a Jesús, usted no descubre el propósito, el sentido real de la vida. Por eso, entender que Cristo es Rey es el primer paso. Necesitamos verlo como Rey. ¿Por qué? Si usted lo conoce como Rey, si lo acepta como Rey, si acepta el señorío de Cristo, entonces usted se hace ciudadano del cielo. Ya no es solamente ciudadano de la tierra, y no solo ciudadano del cielo, como dice el apóstol Pablo, sino que también miembro de la familia de Dios. De allí la importancia de comprender el valor de Cristo como Rey, la trascendencia de Cristo como Rey. Cristo no es solamente descendiente de David, Cristo es más que David. Cristo existe antes que David. Cristo, como veremos en un momento, existía antes de David existir. Por eso David dice, dijo el Señor, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo existe antes de nacer, porque es un ser divino. Y ahora es Rey establecido completamente en la palabra de Dios, teológicamente, enfocado bíblicamente. No tenemos nada que temer si Cristo es nuestro Rey. Veamos un poco de evidencias más. San Juan capítulo 18, versículo 37. Veamos un poco más. Recuerde, estamos trabajando con el título, su estrella hemos visto. ¿Quién es este Jesús? ¿Dónde está el niño Rey que ha nacido? Preguntaron los sabios de Oriente. San Juan capítulo 18, versículo 37. ¿Qué dice el versículo 37? San Juan capítulo 18, versículo número 37. ¿Cómo dice? ¿Qué le dijo Pilato a Jesús? Y mire cómo le hace su declaración. Dice el verso 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pregunto, ¿aceptó Cristo el título de rey, sí o no? Sí. Le dijo, yo para esto he nacido. ¿Tú dices que yo soy rey? Sí, Señor, yo soy rey. Y yo nací para eso. Y vine para dar testimonio a la verdad. Lamentablemente, Pilato no esperó que Cristo le explicara qué cosa era la verdad. ¿Y qué es la verdad? Y se fue. Permita a Dios que usted no haga lo mismo. San Juan capítulo 1, versículo 49. Recuerde, estamos tocando el título El Rey de los Judíos. San Juan capítulo 1 dice el versículo 49. ¿Cómo dice el verso 49? Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué cosa dice? Tú eres el Rey de Israel. ¿Recuerdan el incidente de Natanael? Cuando Felipe le dice a Natanael, ven que hemos encontrado al Mesías. ¿Hoy dónde lo encontraron? En Nazaret. Nazaret. ¿Y podrá salir algo bueno de Nazaret? Y él le dijo a Felipe, ven y ve.
Y cuando vino y Cristo lo vio, Cristo le dijo una frase interesante, versículo número 48. Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y entonces Natanael dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Recuerde que el Hijo de Dios es un título que Cristo adopta. Salmo capítulo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hijo de Dios es un título que adopta el Mesías. Hijo de Dios es un título que adopta un ser divino que se hace hombre. Y ese personaje es Cristo Jesús. Terminemos con esta primera sección de el Rey de los Judíos en San Juan capítulo 12, versículo 13. San Juan capítulo 12, versículo 13. Una última declaración y pienso que con estas evidencias estamos más que claros. Dice el versículo 13, San Juan capítulo 12, versículo 13. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. ¿Y qué dice la Biblia? Y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué cosa dice ahora? El Rey de Israel. ¿Aceptó Cristo esa alabanza? Sí. ¿Aceptó Cristo que lo proclamaran rey? Sí. ¿Aceptó Cristo que él era rey? Sí. ¿Declaró Cristo que era de descendencia de David? Sí. Por tal razón, la tesis queda clara. Cristo es rey. Lo interesante ahora, amigo o amiga, es que sea tu rey, que sea la persona que reina en tu vida. En la antigüedad, cuando usted pertenecía al reino del rey X o rey Y, el rey fulano de tal, las tierras eran del rey y todo el que vivía en aquel lugar pertenecía al rey. El rey era la última palabra y la primera palabra también. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como rey, estamos aceptando que todo el bien que Él ha hecho y puede hacer en nuestro favor, somos merecedores, no porque nosotros lo ganamos, sino porque lo recibimos. Cuando Cristo es nuestro Rey, entonces todas las bendiciones que Cristo tiene son nuestras y todo lo que ha hecho es para nuestro beneficio. Nuestra salvación está asegurada, nuestro futuro está asegurado, nuestra tranquilidad está asegurada y nuestra vida está asegurada cuando nosotros somos del reino de Cristo. Permita a Dios que al entender esto de la Navidad o esto de su estrella hemos visto o esto del niño rey, cuando entendamos y comprendamos el valor de esto, permitamos a Dios el derecho legal sobre nuestra vida para que haga en nosotros y con nosotros su voluntad. Recuerde, no hemos nacido por casualidad, pero sí nacimos por causalidad. Y nacimos con un propósito. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Hay un propósito en nuestra existencia. Hay una razón por la que nosotros nacimos. Al conocer y entender a Cristo Jesús, empieza a aclararse en nuestra mente y en nuestra vida ese propósito. Versículo 9 dice el apóstol Pedro, mas vosotros sois, ¿qué cosa dice? Linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio. ¿Y qué sigue diciendo? Nación santa, pueblo adquirido por Dios con un propósito. ¿Cuál es? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo increíble es que si yo le digo hoy que a la luz de la Biblia usted es rey o reina, usted no lo creerá. ¿Verdad que no lo creerá? Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Debemos creer en la Biblia, debemos creerle a la Biblia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Mire qué cosa linda. Dice el versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué dice ahora? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Y qué sigue diciendo? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Nos hizo reyes y sacerdotes, sí o no? Así que Cristo es rey. Y cuando usted es de Cristo, no es un esclavo, ni un siervo. Es un rey. Es una reina. Eso es lo que dice la Biblia. Y usted dirá, bueno, ¿en qué trono estoy sentado yo? En el trono de Cristo.
Eso suena bonito, predicador, pero demuéstremelo. Efesios capítulo 2, mire qué cosa linda. Si entendiéramos el propósito y la razón de nuestra vida, nuestro enfoque, nuestra cosmovisión de la vida sería distinta. Efesios capítulo 2, versículo 6 dice la Biblia, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, como dice, con Cristo Jesús. ¿Es Cristo Rey? Sí. Y ahora, aceptando a Cristo, Él nos convierte a nosotros también en reyes y reinas, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dos preguntas. Pregunta número 1, ¿es clara la Biblia? A ver, ¿sí o no? Y segunda pregunta, ¿es Cristo Rey a la luz de la Biblia? Sí. Veamos la segunda parte de este asunto. La segunda parte de esta primera parte. Está la parte A, el Rey de los judíos, y está la parte B, ha nacido. ¿Quién fue que nació? ¿Quién era ese niño que nació? ¿Por qué era distinto a los otros niños? Necesitamos ver dos divisiones en esta presentación. Número 1, el Rey de los judíos. Número 2, ha nacido. Y en la segunda sección tenemos que ver su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ahora, ¿quién es este niño que ha nacido? Los sabios de oriente, o los magos como le llaman algunos, dicen porque su estrella hemos visto. Pero dice, el Rey de los judíos ha nacido. Pero ¿quién es este niño que ha nacido? ¿Cuál es el perfil de este niño? ¿Cuáles son las cualidades de este niño? ¿Quién es este niño en realidad? ¿Y cómo fue que nació? ¿Y cómo se anunció su nacimiento? Cuando nosotros hablamos de Navidad, de la Natividad, ¿de qué que estamos hablando? ¿O de quién estamos hablando? Recuerde que dijimos al principio que todo dependerá de lo que hay en su mente, de lo que usted sea. Somos un producto, somos un resultado. Las cosas las evaluamos o las filtramos en función de nosotros mismos, para bien o para mal. Ahora, cuando no tenemos un filtro bíblico, entonces nuestro filtro está defectuoso. Porque no veremos la cosa como la ve Dios, veremos la cosa como la vemos nosotros. Ha nacido. ¿Qué significa ha nacido? ¿Quién es este niño? Isaías capítulo número 7, versículo 14. Vamos a empezar por allí. Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿El nacimiento de este niño es normal? No. ¿Es un nacimiento común? No. ¿Es un nacimiento único? Sí. Mire por qué. Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Por tanto el Señor mismo os dará señal. ¿Qué dice ahora? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel. Pregunto, si concibe, ¿es virgen o no es virgen? Se supone que si concibe ya no es virgen. Sin embargo, esta concibió siendo virgen. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Es raro eso? Rarísimo. ¿Había ocurrido antes? Nunca. Nunca se supo de una muchacha virgen que quedara embarazada, siendo virgen. Número 2, le da un nombre. ¿Cómo se llama el nombre? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Entonces no era cualquier niño. En el libro de San Mateo, capítulo 1, versículo 21 al 23, mire lo que dice la Biblia. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. No es lo que dice el pastor, no es lo que piensa el pastor. Versículo 21. Dice el versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice ahora, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, ¿qué cosa? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es como Dios con nosotros. Así que esta muchacha virgen quedó embarazada de un ser divino. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? El chiquitín que tiene dentro no es un ser común y corriente. Es Dios con nosotros. ¿Quién es Jesús? Dios con nosotros. ¿A quién esta muchacha va a dar a luz? A un ser que es Dios y es hombre. Pregunto, ¿es grande la cosa o no es grande la cosa? A ver, ¿sí o no? Sí. Miren, hoy se habla de neurociencia. La neurociencia ha descubierto tantísimas cosas en el cerebro, pero lo que más me interesa es que la neurociencia ha descubierto el efecto de la Biblia sobre el cerebro. Cuando usted llena su mente de la Biblia, su cerebro se llena de luz.
Y si usted hace un hábito, una práctica de la Biblia, entonces la Biblia como un reparador empieza a trabajar en su cerebro y a cambiar y transformar todas esas cosas raras que heredamos o que asimilamos o que practicamos. La Biblia es tan poderosa que es capaz de cambiar la mente del ser humano. ¿Es así o no es así? En el libro de Proverbios dice el Señor, capítulo 4, versículo 23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente porque de ella mana la vida. En el capítulo 23, versículo 26 dice, dame, hijo mío, tu mente y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué está diciendo Dios? Dice, mira, pásame la mente que te la voy a preparar. Dame tu mente que la voy a poner a funcionar mejor. En el libro de Efesios capítulo 1, versículo 18, habla de alumbrando los ojos del entendimiento, sacudiendo la mente, habilitando la mente, capacitando la mente. Al estar tan lejos de Dios, la mente humana se va deteriorando. Para que la mente humana vuelva otra vez al ideal de Dios, es imprescindible llenarla con la palabra de Dios. Se han hecho estudios donde cuando la mente se llena de la Biblia, se iluminan zonas del cerebro a partir de la palabra de Dios. Por eso es tan importante ahora lo que vamos a estudiar. Si lo que vamos a estudiar en este momento usted no lo sabía y lo asimila, lo acomoda en su mente, toda parte donde esta información llegue iluminará su mente. Lo interesante de volver a Dios, volver a la Biblia, volver al conocimiento de la palabra de Dios, es que el Espíritu de Dios a través de la Biblia comienza a reparar tu cerebro, comienza a cambiar tu vida, comienza a fortalecer tus debilidades y a fortalecer tus fortalezas, valga la redundancia. Empieza a hacer en ti lo que no puedes hacer por ti mismo. Recuerda el hombre interior, el ser intelectual y el ser espiritual, la mente, la voluntad y la conciencia. La Biblia es capaz de transformar tu mente. La Biblia es capaz de fortalecer tu voluntad. La Biblia es capaz de aclarar tu conciencia. Recuerda, la conciencia es el conocimiento del bien y el mal. Pero aunque conoces el bien y el mal, la mayoría de las veces cuando es por ti mismo no puedes superar el mal porque el mal te avasalla. Pablo dice, Romanos capítulo 7, porque lo bueno que quiero hacer no hago, más lo malo que no quiero hacer eso hago. Entonces apruebo que el pecado está en mí. Y si lo bueno que quiero hacer no hago, más lo malo que quiero hacer, eso hago, malo que no quiero hacer, eso hago, entonces apruebo, acepto que el pecado está en mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces grita, mas doy gracias a Dios por Jesucristo. Ahí está la clave, querido. Ahí está la clave, querida. Jesucristo. Necesitamos saber que Cristo es Rey. Necesitamos entender por qué y cómo es Rey. Ya lo estudiamos. Ahora necesitamos cómo Cristo se atrevió, haciendo un ser divino, a hacerse hombre, para nacer en este mundo de pecado y de maldad, de una simple muchacha, virgen. ¿Por qué tanto sacrificio? ¿Por qué tantas molestias? ¿Por qué invertir tanto en una persona como tú y como yo? ¿Cuál es la trascendencia de todo esto? ¿Qué es lo que pretende Dios? ¿Qué es lo que persigue Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere al invertir tanto en una persona como yo o una persona como tú? No es cuestión de religión, es cuestión de relación. ¿Cómo entender todo esto? Número 1, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y sería llamado su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Veamos un poquito más. Capítulo 9, versículo 6, Isaías. En Isaías 9:6 le da nombres a este bebé. Oigan los nombres que tendría este bebé. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿cómo dice? Número 1, admirable. Número 2, consejero. Número 3, Dios fuerte. Número 4, Padre eterno. Y número 5, príncipe de paz. ¿Es un niño común y corriente? No. ¿Es cualquier niño? No. Es Dios con nosotros. Es Padre eterno. Es Dios fuerte. Un ser divino que se hace hombre y nace para tu bendición y mi bendición. Pregunto, ¿es interesante esto o no es interesante? A ver si o no. ¿Es profundo o no es profundo esto? No es una idea, no es un concepto. No. Ni siquiera es un asunto religioso. Es un asunto teológico. Theos, Dios, logos, un estudio de Dios, un estudio de la persona de Dios. ¿No es Cristo Dios con nosotros?
¿A quién estamos estudiando? A Cristo. Así que estamos haciendo un estudio de Dios. Lo que sabemos de Dios es lo que Dios ha revelado. Número 1, se llama revelación general la naturaleza porque Dios la creó. Número 2, revelación especial la Biblia porque Dios la inspiró. Pero la mejor revelación de Dios, revelación súper especial, es Dios mismo. ¿Caminó Dios por la tierra? Sí. ¿Se hizo Dios hombre? Sí. Y ese ser se llama Jesucristo. ¿Es hermoso o no es hermoso esto? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Sí. Cuando esta información llega a nuestro cerebro, cuando nuestro cerebro puede codificar esta información, cuando nuestro ser interior acepta y asimila esta información, comienza dentro de nosotros una revolución. En griego se dice dianoia, entendimiento. Fortalecer el entendimiento, aclarar el entendimiento, habilitar la mente, capacitar la mente, preparar la mente. Necesitamos una mente capacitada. Dios promete capacitarla. Mire qué cosa linda. Avancemos con esto. San Lucas capítulo 2, versículo 11. ¿Qué dice Lucas 2:11? Recuerde, estamos con la sección ha nacido. San Lucas capítulo 2, versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? San Lucas capítulo 2, versículo 11. Dice el versículo 11 que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿cómo dice? Un Salvador que es ¿quién? Cristo el Señor. ¿Anuncian los ángeles que ha nacido, sí o no? Sí. ¿Dónde está el rey de Israel que ha nacido? Ahora dicen los ángeles, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Recuerde, Cristo el Mesías, el Señor. Recuerden lo que había dicho David. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Veamos un poco más. San Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante. ¿Qué dice Mateo acerca de Jesús y su nacimiento? San Mateo capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo número 23. ¿Cómo dice el 18? Mateo 1, versículo 18. Dice el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Pregunto, ¿dice que estaba desposada o no dice que estaba desposada? Estaba desposada. ¿Se habían juntado ellos dos carnalmente? Dice que no. Dice, antes que se juntasen. Estaban en lo que se llama el año del desposorio. Se casaban, pasaba un año sin juntarse. En ese año el esposo tenía que preparar dónde iban a vivir, preparar todo el ambiente para luego de un año buscar a su mujer y llevársela para la casa. Pero casada ya con José, sin haberse juntado, se apareció que estaba como la muchacha, embarazada. Ay, mamá. José que se dio cuenta, dice la Biblia, ¿qué sigue diciendo? José su marido, ¿cómo le llama José? Su marido. ¿Estaba casado o no estaba casada? Estaba casada. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué quiso dejarla secretamente? Porque ella estaba embarazada. ¿La había tocado José? No. Él no sabía lo que estaba pasando. Recuerde que ya leímos Isaías capítulo 7, versículo 14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Una virgen embarazada. ¿Cómo se llama esa virgen embarazada? María. Dice ahora, y pensando en él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa ¿qué cosa? Dios con nosotros. ¿Lo dijo el ángel? Sí. ¿Se lo dijo a José? Sí. Mi pregunta, ¿está participando el cielo en el nacimiento de Cristo Jesús? Sí, Señor. Yo le hago una pregunta. ¿Tiene sentido estudiar esta cosa y entenderla, sí o no? ¿Notan que ahora se ve diferente el asunto del nacimiento y la Navidad? ¿O no se ve diferente? ¿Se ve diferente o no se ve diferente? No estamos solo celebrando una fiesta. Estamos reconociendo un hecho que trasciende el simple fiesta que fue diciembre, que fue abril. A mí ¿qué me importa? Yo sé que es Cristo. Yo estoy mirando a Jesucristo. Estoy mirando el nacimiento del Señor Jesús y estudiando el nacimiento del Señor Jesús.
a la luz de la Biblia. Cuando entendemos estas cosas, entonces nuestra vida se proyecta más allá del más allá. Por eso me gusta mucho la palabra trascender, ir más allá de los límites, ir más allá del simple hecho de un concepto, de una idea, de una opinión, de una doctrina. Nadie puede vivir por encima de sus pensamientos. Nadie puede estar más alto de lo que piensa. Lo que usted tiene en la cabeza es lo que usted es. Entonces pongamos en esa cabeza más información de la Biblia. Pongamos en su cabeza más información. Pongamos en su cabeza más evidencias, más pruebas que Dios da en su palabra para que entonces su vida crezca, se desarrolle. En la Biblia dice, Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Qué lindo sería crecer, 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 crecer. ¿No le parece bien? ¿Sí o no? Dice la Biblia, transformados de gloria en gloria. Imagínense que mamá crezca, que papá crezca. ¿Qué le queda a los chiquitines? Crecer también, ¿o no? Imagínense crecer en el conocimiento de Dios. Es más, es tan profundo el conocimiento de Dios, es tan profundo el conocimiento de Jesús, a quien estamos estudiando. Mira lo que dice Colosenses capítulo número 2, versículo 3. Colosenses 2:3. Lo mejor que puede hacer por tu familia es hacerla crecer en el conocimiento de Jesucristo. Esto trasciende cualquier otro conocimiento. No hay universidad, no hay nadie que pueda estar por encima del conocimiento de Jesús. Versículo 3, Colosenses 2, dice el versículo 3. En quien están escondidos, ¿qué cosa dice? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿De quién está hablando? Mira lo que dice el versículo número 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Es hermosísimo. Es más que una simple cátedra universitaria de un hombre que está siguiendo un currículum que un grupo de hombres inventó. Este es el verdadero currículum de la eternidad, la palabra de Dios. Bien, vamos a bajar el tren de aterrizaje a ver si ya podemos ir aterrizando. Mire qué cosa linda. En el libro de San Lucas, capítulo 1, Gabriel aparece en escena otra vez. San Lucas, capítulo 1, versículo 26. Gabriel viene para hablar con María. Recuerde, estamos en la sección ha nacido. ¿Quién ha nacido? El niño. ¿Quién es ese niño? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. San Lucas capítulo 1, versículo 26. Dice el verso 26. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Quién lo envió? Dios. ¿A quién envió? A Gabriel, el ángel Gabriel. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Cosa linda. Detalles, detalles. ¿A quién enviaron a Gabriel? A donde María. ¿Quién era María? Una virgen. ¿Estaba casada? Sí. ¿Con quién? Con José. Cosa linda. ¿No es lo que hemos estudiado hasta ahora? A ver si o no. ¿A qué lo enviaron? María, virgen. María, casada. María, esperando que pasara el año del desposorio. Ahora viene un ángel a hablar con María. Tremendo susto se llevó la pequeña. Imagínense un ángel que vino a hablar con una bebé. Oye, mire qué cosa linda, mire lo que pasó, mire lo que pasó, mire qué cosa linda. ¿Qué dice el versículo siguiente? Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Imagínense el susto que se dio esta muchacha. Oiga, vamos a ser sinceros. Imagínense que esa puerta se abre y aparezca un ángel con las alas abiertas y resplandecientes. ¿Qué haría usted? Cosa linda, mamacita linda, compadre. Y no hay más puerta, es la única puerta de salida. Y el ángel aparece con sus alas abiertas, resplandecientes. Bueno. Una bebé, una muchachita, una virgen adolescente, que se le aparece un ángel, aquí se armó el problema. Y le habla, compadre, cosa linda. Mire la actitud de María. La parte psicológica de María, atienda. ¿Qué dice ahora? Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta?
¿Quién le está hablando? El ángel. ¿Qué le está diciendo? Eres bienaventurada, eres bendita. Y mire cómo dice, salve. ¿Qué dice el ángel? Salve, alabada seas. Qué cosa linda, mamá. Tú eres digna de alabanza. Imagínese un ángel diciéndole a un ser humano, eres digna de alabanza. ¿De dónde viene ese ángel? Del cielo. ¿Quién lo envió? Dios. ¿A quién lo envió? A María. Pregunto, ¿son serias las implicaciones, sí o no? A ver, sí o no. Pues sí. ¿Qué pensaría usted si le mandan un ángel a su casa? Y el ángel llega y le dice, salve, Victoria. Es cosa linda. Yo creo que empieza a correr Victoria y quién sabe hasta dónde llega. Es cosa linda, mamá. Veamos entonces qué pasó. Mire qué cosa linda. ¿Qué sigue diciendo? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Si estaba asustada, ahora se asustó más. Porque ¿quién mencionó el ángel? A Dios. Y dice el ángel, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora sí se puso la cosa fuerte. Número 1, se asustó con el ángel. Número 2, se asustó porque le mencionó a Dios y ahora dice que va a quedar embarazada. ¿Y cómo es esto? O sea, ¿qué pasa aquí? ¿Qué relajo es este? ¿Cómo que embarazada? A mí me gusta que María, como que, cosa linda, como toda muchacha adolescente, muy casta, dice, ¿y qué le pasa? O sea, ¿cómo que va a quedar embarazada así? Me gusta el reclamo de ella, mira lo que dice, qué cosa linda, mamá. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pregunto, ¿está diciendo el ángel que da la descendencia de David, sí o no? Sí. Y ahora dice María, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, ¿cómo que voy a quedar embarazada? ¿Qué te pasa a ti? Cosa linda, mamá. ¿Cómo que embarazada? ¿Entendió María? No. ¿Había quedado alguna muchacha virgen embarazada sin haber conocido a un hombre? No. ¿Era raro esto? Sí. ¿Se confundió la pobre muchacha? Sí. Me gusta la actitud de María, que es la misma actitud que tuvo Noé. ¿Había llovido alguna vez? No. ¿Dijo Dios que llovería? Sí. ¿Creyó Noé en lo que Dios le dijo? Sí. Aunque no tenía ninguna evidencia. Si Dios lo dice, más que suficiente. Ahora el ángel le explica a María, y cuando el ángel le explica a María, la pobre muchacha se confunde más. Mire el alegato. ¿Qué sigue diciendo ahora? Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, oye, qué cosa linda, qué explicación más científica esta, la de Gabriel, Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y ese es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Gabriel, ahí dice el versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. María se preguntó, bueno, mi tía está embarazada, pero aunque está viejita, pero está casada. Yo estoy casada, pero a mi hijo José no me ha tocado. ¿Cómo que el Espíritu Santo? ¿Cómo que un santo ser? ¿Cómo que yo voy a quedar embarazada? ¿Cómo se entiende esto? Y me gusta la respuesta de la muchacha. Entonces María dijo, ¿qué cosa? He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María dijo, no entiendo ni papa, pero acepto lo que Dios haya mandado a decir. ¿Una actitud hermosa o no? ¿Hermosa o no hermosa? A ver, sí o no. Te estoy viendo. Él está viendo al ángel. Te estoy oyendo. Estoy entendiendo lo que me dice, pero no comprendo el significado. ¿Entienden, por favor? Ha nacido. Es lo que se anuncia en la Navidad. Pero es bueno entender las implicaciones de esta fiesta, de esto que se anuncia.
y entender qué hay detrás de cada cosa, pero a la luz de la Biblia, no de los conceptos o de los díceres de la gente, ni a la luz de la economía o de los negociantes. No, a la luz de Dios y de su palabra. Ha nacido es el grito, ha nacido es la frase. Pienso que es un buen momento para aterrizar, ¿le parece bien? Vamos a aterrizar, vamos a bajar el tren de aterrizaje, aterricemos esto para terminar con esta primera sección. En el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 4, mire lo que dijo el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Leamos este versículo, hagamos un resumen y terminemos. Gálatas capítulo 4, versículo 4, ¿cómo dice el versículo 4? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué dice la Biblia? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley. ¿Nació Cristo? ¿Nació o no nació? Nació. ¿María le anunciaron que iba a estar embarazada siendo virgen? Sí. ¿Lo anunciaba el Antiguo Testamento? Sí. Pregunto, ¿nació o no nació el niño? Nació. ¿Es Cristo el Rey de Israel? Sí. La pregunta ahora, ¿es el Rey de tu vida? Si no lo era, lo bueno es que todavía hay tiempo para que sea el Rey de tu vida y el Rey de mi vida. ¿Quiere que Cristo sea el Rey de tu vida? Me gusta porque Pedro dice que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo, Mesías, en hebreo, Cristo en griego, significa que Dios se hizo hombre. Emmanuel, Dios con nosotros. La inversión que Dios hizo por ti y por mí es tan grande. Lo que Dios ha derramado en tu beneficio y el mío es tan inmenso que no hay manera de entenderlo completamente. ¿Cómo es que Dios se hizo hombre? Terminemos ahora, antes de orar, con un versículo y una pregunta. Vamos a ver el versículo. La frase que aparece y quiero resaltar es misterio de la piedad. ¿Cuál es la palabra? ¿La frase? Misterio de la piedad. 1 Timoteo capítulo 3. Terminemos con esta parte y mire qué cosa hermosa. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Dice el versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué dice ahora? Dios fue manifestado en carne. ¿Lo fue o no lo fue? ¿Qué significa Emmanuel? Número 1, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Mi pregunta para ti, querido, querida, ¿aceptas a Cristo como el Rey de tu vida? Si dices sí, ponte en pie conmigo y vamos a orar. Al ponerte en pie estás diciendo, yo acepto que Cristo sea el Rey de mi vida. Yo quiero ser del reino de Jesucristo y quiero que tenga todo el derecho sobre mí. Oramos. Querido Dios, gracias. Señor, gracias por su palabra. Gracias por las pruebas y las evidencias contenidas en ella para que creamos, no solo en un concepto o una idea, una doctrina, no, para que creamos en usted, Señor. Gracias por toda la evidencia que hemos podido ver en su palabra. Nosotros la aceptamos como nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dueño, nuestro Salvador. Le entregamos nuestra vida en su mano santa, Señor. Haga con nosotros y nosotros su voluntad. Bendiga no solo a los presentes en este lugar, bendiga a todos aquellos que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. A toda persona que escucha o que sigue esta programación, dele bendiciones abundantes y que en esta época y en todas las épocas, Cristo reine para siempre en su vida, en su mente, en su ser, en su familia. Cuídenos, acompáñenos y diríjanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.